Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Que Dios bendiga esta hermosa lectura de la palabra del Señor. La conversión de Pablo, queridos hermanos, es una historia conocida por todos nosotros, donde podemos ver el poder glorioso y maravilloso de nuestro Dios en relación a cómo Él puede cambiar la vida y los pensamientos de los hombres. Recordemos que Saulo era un hombre perseguidor de los cristianos. Aquí lo que hemos leído nos dice, cierto, que él con mucha fuerza e ímpetu pidió cartas para poder ir, cierto, y llevar preso a los cristianos. Que el Señor nos ayude, pero cuando va camino a Damasco, queridos hermanos, Dios cambia su vida, y de ser un perseguidor de la iglesia, de la obra del Señor, se transforma en un apóstol, cierto, que puede predicar la palabra y anunciar el evangelio no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor que hemos leído en esta hora: Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Que el Señor nos aumente la fe. Pablo toma la iniciativa, ¿cierto?, en cuanto a la persecución de la iglesia, ¿cierto?, para comenzar, ¿cierto?, a ver de qué forma se podía detener este evangelio, esta predicación de estos hombres que habían irrumpido en el judaísmo. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe y la confianza. Y era tanto, ¿cierto?, su pasión, su dedicación en este trabajo, aunque su mente estaba equivocada porque no conocía a Cristo, que él puso todo su empeño y todo su corazón en poder llevar adelante este trabajo. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Dice también la palabra del Señor: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Que Dios nos ayude. Lo interesante de esto, queridos hermanos, que Pablo, aunque él pensaba que estaba haciendo lo correcto, y no era así, que él cuando va camino a Damasco, ¿cierto?, algo sucede, algo acontece en el camino. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe y la confianza. Una luz los rodeó, de un gran resplandor, dice la palabra, y ellos cayeron a tierra. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Qué gran impresión, qué gran evento lo que Pablo pudo experimentar en esa ocasión, queridos hermanos y hermanas, como lo mismo que hemos experimentado nosotros cuando Cristo salió a nuestro encuentro, ¿cierto? Éramos personas que pensábamos que nuestra vida estaba bien, estábamos haciendo lo correcto, pero cuando Cristo vino a nuestro encuentro nos dimos cuenta que nuestra vida antes,
sin Cristo no tenía ningún sentido, íbamos por un mal camino, hasta que cuando Cristo nos alumbró con su luz admirable y nos hizo nuevas criaturas. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. Otra cosa aparte, ¿cierto?, de esta luz que los rodeó a todos los que iban, ¿cierto?, con Pablo, dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aparte de ver esa luz que lo dejó ciego, ¿cierto?, lo otro que él escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe y la confianza. Lo importante es que Saulo se dio cuenta que el que hablaba con él lo conocía, sabía su nombre, sabía las intenciones de su corazón. Que el Señor no oyó, porque le dice que él, ¿cierto?, estaba persiguiéndolo. Al perseguir su iglesia, también estaba persiguiendo a Cristo mismo. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. Queridos hermanos, Dios nos conoce. Dios sabe lo más íntimo de nuestro corazón, sabe las intenciones de nuestro corazón, como las sabía la de Pablo. ¿Con qué intención iba a Damasco? Que el Señor nos ayude. Pero vino, ¿cierto?, esa voz amorosa, tierna, donde habló y tocó el corazón de Pablo también. Nosotros todos los días tenemos la bendición de escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que la tenemos en la Biblia. En cualquier momento, en cualquier circunstancia podemos escuchar la voz del Señor. Que el Señor nos ayude. Lo importante es no, ¿cierto?, dejar de obedecer a la voz de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, lo que hemos leído. Él le dijo en el versículo 5, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, le dice, y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Que el Señor nos aumente la fe. Jesús se revela a Saulo. Él se revela como Jesús. Que el Señor nos ayude. Él había muerto, pero había resucitado. Y él, después de haber ascendido al cielo, ¿cierto?, se revela a este hombre que cuando él habla, ¿cierto?, acerca de sí mismo, dice que le salió a todos los apóstoles, se le apareció a Cefas, ¿cierto?, a Jacobo, a los hermanos, dice, y como al último, como un abortivo, dice, como uno no deseado, se me apareció a mí. Que el Señor nos ayude. Jesús se reveló a nuestras vidas, hermanos. También nosotros éramos personas desechadas, nadie daba nada por nosotros, pero Cristo, ¿cierto?, Él dio su vida, nos salió al encuentro, se reveló a nuestra vida y ahora sabemos que estamos seguros en sus manos, como Pablo también sintió esa seguridad. Ayúdenos el Señor. El versículo 6 que leemos dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Que el Señor nos aumente la fe. A la verdad, queridos hermanos, aquí vemos la primera ordenanza que recibe Pablo de parte de Jesús, que él entrara en la ciudad de Damasco. Y ahí él tenía que esperar, ¿cierto?, las órdenes que se le iban a dar. Que Dios nos ayude. Y Pablo fue, ¿cierto?, fue tomado por la mano de los soldados que iban con él, y él entró en la ciudad y estuvo 3 días sin comer, orando. Que el Señor nos ayude. Hasta que vino un hombre, ¿cierto?, un discípulo del Señor, llamado Ananías. Que el Señor nos ayude. Y colocando las manos sobre él recibe la vista y es bautizado. Y de ahí comienza el ministerio de este hombre de Dios. Que el Señor nos ayude. Queridos hermanos, queridas hermanas, también nosotros hemos recibido ordenanzas del Señor que debemos de hacer, pero muchas veces por la dureza de nuestro corazón, o porque somos orgullosos, o porque muchas veces somos desobedientes con Dios, no obedecemos a Dios porque miramos a los hombres.
Es tiempo de mirar a Dios por sobre todas las cosas. Los hombres nada han hecho por nosotros y nunca van a hacer nada, pero Cristo lo hizo todo por nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Y así como Pablo, ¿cierto?, recibió esta preciosa bendición de la salvación, así como Pablo fue transformado camino a Damasco, y en Damasco, ¿cierto?, fue llamado a ser un apóstol del Señor, así también nosotros podamos recibir este llamado del Señor y obedecer al llamado que Dios nos hace y a cumplir con el ministerio que Dios nos ha encomendado. Oramos. Padre eterno, le damos gracias. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias porque nuestra vida sin usted, Señor, no tenía ningún sentido, pero usted un día salió a nuestro encuentro, nos transformó y nos hizo nuevas criaturas. Y ahora tenemos, Señor amado, esperanza de vida eterna, no por nuestras obras, sino por su gracia y por su misericordia. Bendíganos, Señor, a ser obedientes a sus ordenanzas y a cumplir fielmente con el ministerio al cual hemos sido llamados. Bendiga a su iglesia, para que podamos cada día, Señor, dar buen testimonio de que somos hijos tuyos. Todo esto lo dejamos en tus manos, Señor, y bendiga nuestras vidas a través de esta palabra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, yo deseo muchas bendiciones, que en esta semana que comienza el Señor les sea bendiciendo.